Hola, buenos días. Te damos la bienvenida a este tu devocional Lámpara a mis pies. Estamos en el día 135. Ya vamos en una tercera parte de lo que lleva corrido el año. Entonces, continuemos, sigamos adelante y bueno, empecemos. Vamos a darte la bienvenida junto con mi esposo Andrés Giovanni y vamos a hacer una corta oración para dar inicio a este tiempo de la palabra del Señor. Entonces ahí donde estás, vamos a decirle, Papito Dios, hoy te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, te pedimos Espíritu Santo, que vengas a nuestra casa y revélanos tu palabra, revélanos el mensaje que tú quieres darnos para este tiempo, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos y que podamos entender con claridad tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar con la primera lectura que se encuentra, está en nuestro devocional, y la palabra para este devocional se llama piadoso. Dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Salmos 44:26. Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Este es el título que tiene este salmo en la versión Reina Valera 1960 y definitivamente lo define muy bien, pues este pasaje empieza hablando de las grandes obras que el Señor había hecho antes con el pueblo de Israel para después centrarse en las dificultades presentes y terminar con la esperanza que encontramos en el último verso. Creo que a veces nos falla un poco la memoria. Dios nos ha dado grandes victorias, demostraciones de amor y de su poder, pero luego cuando tenemos otra dificultad volvemos a desesperarnos y a poner en duda la fidelidad del Señor. El mensaje en este día es que cuando enfrentemos una situación difícil podemos adorar a Dios recordando todo lo que ha hecho por nosotros. Esto llena de fe nuestro corazón para que podamos enfrentar la adversidad con la confianza de quien es nuestro Dios. El mismo Dios que te ha traído hasta donde estás va a seguir peleando por ti hasta que complete su obra y cumpla lo que te ha prometido. Nunca permitas que una situación pasajera te haga quitar tu mirada de un Dios que es eterno. Amén y amén. Amén. Vamos con nuestra primera lectura que se encuentra en Hechos 22 y dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, perdón, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ahí seguimos con la otra lectura, que está da continuidad en Hechos 23 y dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistimos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiera dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración.
los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gastar nada que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y estamos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarle. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana llevas a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Aquí vemos a Pablo en una situación pues bien difícil donde se está enfrentando, digamos, o enfrentando no, sino Ananías viene y dice que él está injuriando y les dice a los demás que pues lo bofeteen, pero pues realmente desde tiempos pasados el pueblo de Dios o sus enviados, los enviados de Jesús vinieron presentando como este tipo de han sido atacados, fueron atacados por el pueblo, por muchas personas que no creyeron realmente en la palabra de Jesús. Y así también pasa quizás hoy en día cuando nosotros nos sentimos a veces rechazados o somos criticados por las personas. Quizás actualmente no somos abofeteados como pasaba en estos tiempos anteriores, pero físicamente no lo somos, pero espiritualmente o quizás por detrás la gente sí está abofeteándonos cuando hablan mal de nosotros, cuando nos critican al ser cristianos, al ser creyentes, al no dejarnos seducir o influenciar por las cosas del mundo. Somos muchas veces criticados y somos afligidos a causa de la obra que hacemos para el Señor. Pero aquí yo veía cómo Dios le decía a Pablo, no te aflijas, sigue como con tu labor, así como lo hiciste en Jerusalén, lo vas a hacer también en otros sitios y así también es la invitación que el Señor nos hace cada día a que continuemos con su obra, a que no nos avergoncemos y sigamos llevando la palabra hasta los confines de la tierra, que Él nos va a respaldar, Él va a estar con nosotros hasta el último de nuestros días y por esto no debemos avergonzarnos ni debemos afligirnos a causa de lo que las demás personas piensen o a causa de las críticas que vengan aún de nuestras familias. Siempre debemos permanecer firmes en el Señor y permanecer en su palabra, seguir predicando, seguir dando de eso que hemos recibido, debemos dar también a los demás, que es el amor en Cristo Jesús. Exacto, sí, sí, como llevando esas buenas nuevas, así como Dios le daba fuerza a Pablo para que continuara, asimismo, pues nosotros también debemos continuar porque pues Dios es el único que nos da esas fuerzas. Y sabes que me llamaba la atención también de esto y lo asociaba mucho al ayuno, porque pues todos sabemos que los ayunos son poderosos, que los ayunos funcionan cuando nosotros los hacemos y se los entregamos a Dios y me llamaba la atención que las personas que le querían hacer mal a Pablo, que lo querían asesinar, también estaban como en una especie de ayuno, pero de maldición. Ahí habla claramente cuando dicen ellos que estaban como en la maldición de no comer y de no beber nada hasta que no cometieran lo que querían hacer, que era pues que acabar con la vida de Pablo. Entonces, digamos, es como la parte contraria a lo que nosotros hacemos en ayuno y oración. Ellos también lo estaban haciendo, pero moviéndose bajo lo que es el mal, ¿sí? Como el enemigo actuando sobre ellos para truncar ese propósito que Dios tenía en Pablo. Entonces, digamos, a veces también puede pasar que hay cosas
que quizás a veces a nosotros nos quieren detener, nos quieren truncar para que nosotros sigamos ese propósito. Y eso puede ser eh, la parte negativa, la parte contraria de lo que nosotros hacemos en nuestro propósito. Y pues la mejor forma de pronto que podemos hacer cuando se presenten estas cosas en nuestra vida, en nuestras adversidades, es quizás de pronto acudir al ayuno, y el ayuno quizás te puede romper o liberar de estas cosas y estas maldiciones que quizás impiden que tú avances en tu fe cristiana o en tu caminar con Dios. Así es. Vamos con la siguiente lectura, que está en Jueces 19. Uf, esta historia es terrible. Bueno, esta se titula El levita y su concubina. Vamos a leer la versión de la Reina Valera. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar a la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo, alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su año, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta el frente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no, iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba, y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol a Gaba, que era Benjamín. Se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en la casa para pasar la noche. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi carga, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajeron a su casa, y dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta
y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió ellos, el dueño de la casa, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí a mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y le entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su hogar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa. Desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy, consideren esto, tomad consejo y habladlo. Bueno, esto es una historia quizás muy fuerte de lo que nos narra aquí en la porción de la palabra. Y bueno, que de pronto yo hago connotación acá. Como inicia el versículo, dice que en esos días Israel no tenía un rey. Y entonces, digamos, yo lo asocio como cuando tú no tienes dirección en su vida. Todos estos hechos tan atroces aquí que podemos encontrar. Primero, que la ciudad no tenía un rey. Segundo, que el levita, pues en medio de su viaje que estaba haciendo para buscar a su mujer, también se deja como convencer de su suegro. Todo esto se hubiera podido evitar si de pronto este hombre de levita hubiera tenido una determinación más firme de solamente ir por su mujer y regresarse. Pero pues él que empezó a posponer y a posponer y a posponer los días, cada vez que su suegro le decía, no, no te vayas, ven, comamos, bebamos, estemos rico, chévere, pasémosla bueno, y él cada vez como que pospuso este tiempo. Entonces quizás aquí nos habla precisamente de eso. A veces nosotros no tenemos en cuenta ese llamado de Dios y a veces decimos, ay, lo pospongo, hoy no puedo, mañana no voy, hoy no hago célula, eh, este fin de semana no voy a la iglesia. Y cuando nosotros permitimos eso, le damos cabida a que el enemigo cada vez entre y a donde más y nos separe como del propósito de Dios, así como le pasó a este hombre. ¿Qué otra cosa rescato yo? Ya cuando finalmente él toma la decisión de regresarse, pues finalmente llega a una ciudad que para él quizás era conocida, pero realmente aquí encontró lo más atroz. Hay otra versión de la palabra en donde dice que incluso esos hombres iban era por él porque querían violarlo. Eso está en la nueva traducción viviente. Y esto me trae como, me transporta nuevamente a la historia de Sodoma y Gomorra, cuando los pobladores de Sodoma y Gomorra iban por los dos ángeles y también querían violarlos. Entonces, en esta versión, de la nueva traducción viviente, habla de eso. Y ellos prefieren el que los está hospedando y este hombre entregar a su hija y a su concubina para que estos hombres hicieran esto atroz y finalmente después de eso como que él termina cometiendo este acto tan atroz que es despedazarla y repartirla en 12 partes sobre todas las tribus de Judá. Entonces, pues aquí yo lo asocio es como a eso, como a que primero, si tú no tienes un rey, quien gobierne tu vida, va a entrar el enemigo directamente a causar estragos en todas las áreas de tu vida, en tu área financiera, en tu área personal, en tu área familiar, todo. Entonces, ojo, no debes permitir que no haya un rey que gobierne tu vida. El único rey debe ser Jesús.
Lo segundo, no pospongas las cosas. Cuando tú sientas ese llamado de Dios, no hagas oídos sordos de ese llamado. No empieces a decir, sí, un día, 2 días, 3 días. No, eso es como un llamado atento que nos habla aquí en esta parte. Y tercero, y como para finalizar, eh, pues nos deja como enseñanza que a pesar de que a veces tú te puedas sentir así como quizás lo sintió este hombre que al ver que abusaron de su mujer durante toda una noche, ya como que él la despreció. Entonces como que a veces no te sientas también tú despreciado por Dios. A veces nosotros cometemos errores, nosotros cometemos pecados, pero lo importante acá es que tú lo reconozcas, que siempre lleves tu pecado a la cruz del Calvario, lo dejes ahí a Jesús y que no permitas que quizás el enemigo haga ver que por muy mala que tú hayas hecho alguna acción o tengas un pecado de 10 15 20 años atrás, él vuelva a traértelo a colación y a tu memoria para hacerte creer que tú no eres digno justo de recibir la salvación. Entonces, acá yo lo asocio como con eso. No permitas nunca que el enemigo entre a insertarte esos pensamientos de que quizás tú no eres Digna, digno digno. de recibir esa salvación. Sí, así es, amor. Muy buena reflexión. Me encanta lo que dijiste. Definitivamente es tener a nuestro rey siempre ahí en primer lugar y así no habrá cabida para el enemigo. Exacto. Seguimos con la última lectura que es Salmos 44. Salmos 44 dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y las plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y ha avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, pero nos ha desechado y nos ha hecho avergonzar y no hay ventas con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para si los que nos aborrecen. Nos entrega como ovejas al matadero y nos ha esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos ponemos frente a vuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantes en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no exigiría a Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes? Señor, despierta, no te alejes para siempre, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Bueno, entonces este salmo nos vuelve a recordar nuevamente que rey solamente hay uno. Y por más cosas que quizás podamos estar enfrentando, nunca debemos desconfiar ni dudar de la bondad que tiene con Dios, mejor dicho, la bondad que tiene Dios hacia nosotros y toda la misericordia que Él trae todos los días a nuestra vida. Entonces, Sí, este esto es salmo. como, esto era de lo que iniciamos, como iniciamos el devocional que decía la lectura,
que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, de dónde Él nos ha sacado, cómo Él nos sacó de lugares de pronto de vergüenza, de aflicción, y nos llevó a esa tierra prometida. Y que aún si actualmente estamos pasando por alguna dificultad, no debemos mirar esa dificultad solamente, sino debemos recordar lo grande que es el Señor y cómo Él puede cambiar la situación en cualquier momento. Tan solo Él puede decir una palabra y ya puede transformar toda la situación por la cual estemos pasando. Entonces, no olvidemos la grandeza y la misericordia del Señor y las promesas que Él tiene para nuestras vidas. ¿Listo? Así es. Entonces, Entonces, bueno, vamos a finalizar con nuestro devocional. Vamos a orar para terminar. Amado Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de devocional. Señor, yo te pido que bendigas a todas las personas que están conectadas de este devocional recibiendo tu palabra. Sabemos que el día de hoy nos hablaste profundamente, Señor, y nos has hecho reflexionar, Padre, quizás de nuestras dudas, a veces de nuestros temores, Señor, y que hoy nos has enseñado a confiar solamente en ti. Sabemos que tú eres nuestro único y nuestro verdadero Rey, así que te honramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, que nos bendigas todos los días de nuestra vida hasta el final de los tiempos, Señor. Mira, Padre, te pedimos esto especialmente en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Bueno, y continuaremos el día de mañana con más de nuestro devocional, lámpara a nuestros pies. Que tengas un excelente día, Dios te bendiga y continúa con Nos este vemos mañana. devocional. Nos vemos mañana. Chao. Chao.